Pues hoy vamos a tener nuestra sesión mensual de pediatría. El tema que vamos a abordar es la valoración de edad ósea por métodos radiológicos y el ponente es el doctor David Monterrosas. A él ya lo conocemos ampliamente en el hospital. Es la persona que nos ayuda en toda la parte de radiología pediátrica y ahorita vamos a abordar un tema que es de mucho interés para nosotros porque seguramente todos tienen bastantes pacientes con necesidad de valoración de edad ósea mediante este método. Entonces vamos a ver qué es lo que se está haciendo actualmente. David, muchas gracias. Agradezco a la sociedad y a José particularmente la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Me gusta verlos en físico y no nada más como hojas de referencia. Entonces, el tema de hoy surgió fue una cosa curiosa porque estábamos José y yo platicando de otro tema cuando llegaron a preguntarme precisamente de cómo pedir una edad ósea para una niña que tenía 13 años, entonces que qué era lo más adecuado, que si el pie o la rodilla, a lo que respondimos que ninguno. Entonces, ahí como justo estábamos debatiendo qué tema valía la pena para esto y bueno, como que nos dio un poquito de panorama de que, como bien decía ahorita la doctora, no todo el mundo está acostumbrado a la parte de endocrinología pediátrica o incluso genética. Entonces es un tema bastante frecuente, pero que a veces nos puede llegar a sobrebordar con tantas técnicas, tantos modelos, etcétera. Bueno, me presento para los que no me conocen, soy David Monterroso Staran, radiólogo pediatra del hospital. También estoy en el Nacional de Pediatría. Y el tema de hoy tiene tres preguntas esenciales. Lo que buscamos responder es el qué, cómo y cuándo. Entonces, lo más importante para estudiar cualquier cosa es definirla. Para definir maduración ósea tenemos que entender dos conceptos que parecen similares, pero no lo son. El primero de ellos es la edad cronológica, lo cual naturalmente es la edad en años desde el nacimiento hasta la valoración del individuo. Y por otro lado, la edad ósea, que no siempre va a ser exactamente igual a la cronológica y ese es el motivo esencial de nuestro estudio. Se trata del grado de maduración esquelética de un individuo en comparación con lo que es típico para su edad cronológica. Se puede ver afectada por muchas cosas, como lo son el género, el estado nutricional, trastornos genéticos, metabólicos, sociales y enfermedades agudas y crónicas. En la práctica privada tradicionalmente lo vemos más asociado con trastornos de origen endocrino. ¿Cuándo vamos a realizar edad ósea? Bueno, cuando la pidan básicamente, pero hay motivos para pedirla. Hay dos grandes rubros. El primero de ellos es el médico, pero vamos a hablar después por temas de secuencia. El menos importante, pero que también aplica, es el no médico. ¿A qué nos referimos con esto? Estudios de antropología forense que nos ayudan a determinar la edad que tenía un individuo, bueno, una osamenta que se encontró. En deportes, este tema fue bastante popular con la migración de atletas africanos hacia Europa, sin documentos y jugando en ligas menores, siendo realmente ya adultos completamente desarrollados. Como ellos no suelen tener los papeles en regla, decían que tenía 16 años, pero realmente eran niños de 16 contra un hombre de 21 años, donde había bastantes diferencias. Y para estudios demográficos, una parte esencial de todo este tema es que no todos los individuos somos iguales. Como el nombre lo implica, tenemos características muy particulares y las poblaciones definitivamente no es lo mismo estudiar a un grupo en Asia que estudiar a un grupo en la parte de la península escandinava. Cada uno tiene su pauta de crecimiento, su pauta de desarrollo, y entonces los estudios están utilizando esto para establecer normas. Finalmente, ahora sí, vamos a hablar de la aplicación más importante para todos nosotros, que es la aplicación en la rama médica. Hay tres grandes grupos. Vamos a estudiar en pacientes que tienen un retraso y una talla baja, en pacientes que parece que van bien, pero hay algún antecedente o una enfermedad, y en pacientes que vienen adelantados o que vienen con una talla mayor a la esperada. Para fines de definiciones, se habla de un retardo cuando nos encontramos más de dos desviaciones estándar por debajo de la percentila 50. Esto es un tema que afortunadamente para los pediatras no es muy complicado de entender las percentilas, pero a veces aterrizarlo en el tema ya de los que tratamos adultos es más complejo. Y normalmente se considera hasta 1.5 desviaciones como algo normal, 2 es algo que podrían tratar.
El estudio de la maduración ósea no es un estudio que se realice en un momento puntual. No se toma hoy la maduración ósea y se inicia tratamiento. Es necesario, además de la correlación clínica que ustedes tienen, tener la correlación en el tiempo. Necesitamos un estudio basal y un estudio de control. ¿Cuándo se hace el control? La mayoría de los estudios sugieren que se haga a los 6 meses. Y entre la variación de las dos es donde se da el diagnóstico final de si hay un retardo o, bueno, alguna alteración en la maduración. La parte más importante y en la que nos vamos a llevar más tiempo es el cómo. Para poder entender el cómo hay que entender un poquito de el desarrollo óseo. Lo más importante en todos los métodos que vamos a utilizar es el centro de la epífisis, el centro secundario de la osificación. Ese centro tiene ya establecidos parámetros de desarrollo, desde que no se encuentra osificado hasta el inicio de osificación, posteriormente su ensanchamiento, luego el moldeamiento y finalmente la fusión con la metáfisis. Todos estos parámetros fueron analizados por un antropólogo en 1932 aproximadamente y él generó unos hitos del desarrollo humano. Estos hitos luego los tomaron personas como Greulich, Pyle, etcétera, para formar sus atlas. Lo indispensable para pedir un estudio de maduración ósea es lo siguiente. Cada método tiene su sitio. Como lo decía, no es lo mismo analizar a un recién nacido, analizar a un adolescente de 15 años, ver a alguien que ya tiene 17 años y bueno, ya se nos pasó. Entonces, el área que vamos a utilizar para la toma de la radiografía y los valores que vamos a tomar como referencia dependen 100% del individuo en cuestión. Incluso entre métodos, por ejemplo, tomar la radiografía de mano, vamos a tener parámetros que son específicos para el atlas de Greulich-Pyle, otros que pueden ser modificados para Tanner-Whitehouse e incluso para la inteligencia artificial. Entonces, siempre tenemos que tener en mente qué es el estudio que se va a hacer. ¿En qué población lo vamos a hacer? Definitivamente hay métodos que funcionan mejor en ciertas poblaciones. La mayoría de estos métodos se desarrollaron pensando en europeos y estadounidenses. Entonces pueden llegar a tener ciertas limitantes en otras poblaciones. Afortunadamente ha habido investigadores que han desarrollado estándares propios para población latina, hispanoamericanos, etcétera. Un punto esencial, particularmente para tener en cuenta en los médicos de pregrado, es cómo va la maduración. La maduración va del centro hacia afuera. Entonces, primero vamos a ver, por ejemplo, en las manos, el desarrollo del carpo hasta que lleguemos a las epífisis distales en las falanges, o, y la fusión va al revés. Normalmente vamos a ver la fusión de afuera hacia adentro para terminar el desarrollo. Estos son algunos datitos rápidos para decir qué tan adelante o atrasado va nuestro paciente. Y la última cosa a tomar en cuenta es que las niñas, como en todo, siempre están por delante de los niños. Entonces, en promedio, entre 1 y 2 años adelantadas en la maduración. Esto es también muy relevante porque un error muy frecuente del que también soy partícipe es graficarlos en las tablas que no corresponden al sexo y encontrar hallazgos horripilantes de niños que están aparentemente muy atrasados, pero resulta que los estabas poniendo con una gráfica que va 2 años adelante. Vamos a empezar por lo más fácil, el codo. El codo, todos conocemos la mnemotecnia de Critoe, que nos habla de la aparición de los centros secundarios de osificación, desde el capitellum hasta la epitróclea. Este método lo tomó Sauvegrand y le asignó valores numéricos a cada uno de estos. La suma de estos valores se va hacia una tabla, se contrasta con el número y esta ya tiene asignada una edad. Desgraciadamente se trata de un método que requiere de dos proyecciones, una anteroposterior y una lateral de codo, lo cual implica más radiación para el paciente y para rematarle es un método difícil de realizar por un operador inexperto, tanto técnico como el médico que interpreta el estudio. Entonces, Dimelio nos hizo favor de simplificarlo. El método de Dimelio es el que utilizamos particularmente en pacientes del sexo femenino entre los 11 y 13 años y del sexo masculino entre los 13 y 15 años. Este método nos va a tomar
estos puntos simplificados del anterior y cada uno de ellos se va a asignar a una etapa. Como pueden ver, hay un punto que asocia con el cierre del cartílago trirradiado y por lo tanto también nos habla de el inicio de la viabilidad de exploración por otro método que sería el de la pelvis. El rango del método de codo es muy limitado. Realmente es de las radiografías menos pedidas para el análisis de maduración ósea porque se empalma con la más socorrida, que es la de mano, que veremos ahorita en un ratito. Aquí les tengo algunos ejemplos adquiridos en el servicio. Tenemos el húmero, el radio y el cúbito. Esta zona de acá es el centro secundario de osificación del olecranon. Aquí podemos ver exclusivamente un puntito que nos marca el inicio de la osificación. Este inicio de la osificación no es graduable por la escala de Dimelio. Entonces, haberle pedido este estudio a un paciente no nos sirve para determinar ninguna otra cosa más que es menor de 11 o 13 años. Ya no sabemos qué tanto más. Claro, podemos usar ahí el criterio de que como ya está el olecranon iniciando osificación, probablemente tenga entre 9 y 7 años según el sexo. Aquí es donde empieza a tener un poco más de utilidad. Vean el centro secundario cómo ha incrementado en volumen, pero aún se encuentra por debajo del estadio en el que podríamos puntuarlo. Aquí vemos el segundo centro de osificación que aparece y ahora sí, tenemos los primeros 3 puntos, lo cual quiere decir que este paciente puede tener 11 años en las niñas o 13 años en los niños. Esos centros van a tender a la fusión entre ellos. Ese es el siguiente estadio de Dimelio. Posteriormente, esos centros se fusionan entre ellos sin estar completamente fusionados hacia el olecranon. Y finalmente, se logra una fusión completa. Con esto ya sabemos que este individuo tiene, en el caso de las niñas, más de 13 años, en el caso de los niños, más de 15 años. Conclusión, este método está limitado a un estudio muy puntual, prepuberal, de 2 años, básicamente. No es del todo útil, pero sí sirve como un criterio de desempate a veces cuando la mano nos está dando dudas. Esto de acá es el piecito. El pie no es muy popular ni socorrido en México, pero es el método que utilizamos aquí para niños menores de 2 años. En este caso, tenemos muchos hallazgos, pero lo que estamos analizando son principalmente la epífisis de tibia, peroné, astrágalo, calcáneo, cuboides y cuña. Estos tres se miden. Una gran ventaja de este método es que es completamente objetivo. Se toman longitudes y según si es menor que la tibia, igual que la tibia o mayor que la tibia, se van asignando estadios. Cada estadio de cada hueso tiene un puntaje. Estos puntajes se suman. Te vas a una tabla que ya tiene establecidos los rangos de edad y en esa misma tabla también nos da una percentila. Entonces también otro beneficio es que lo podemos percentilar y ustedes pueden tener una representación gráfica en los controles de este paciente de cómo vamos en el desarrollo. Adicionalmente nos da un poquito de información del estado del paciente. Por ejemplo, estas bandas esclerosas transversas que podemos ver en la metáfisis distal de la tibia, que son las famosas bandas de Park Harris y que nos indican que este paciente ha tenido etapas en las que ha detenido completamente el crecimiento, permitiendo el depósito de minerales y posteriormente se volvió a arrancar. Por lo menos podemos ver 3 momentos y básicamente como la corteza de los árboles nos da una información muy puntual de cuándo nuestro paciente ha tenido esa detención. No vamos a hablar mucho más de ese pie. Vamos al siguiente método popular que es la pelvis, la cadera, como le quieran llamar. En este caso, vamos a hablar de la apófisis de la cresta ilíaca. La única diferencia básicamente anatómica entre esta apófisis y la epífisis es que se inserta un tendón y por eso recibe este nombre, pero histológicamente sus características son idénticas. Risser era un ortopedista, hizo esto para la corrección de la escoliosis y dividió al desarrollo de este centro de osificación en 6 etapas. Aquí solo hay 4, pero la 0 es cuando no hay ningún grado de osificación, la 5 es cuando ya hay fusión. Un error muy frecuente en este diagrama
es el que creemos que debe de iniciar la osificación por afuera y terminar hacia adentro. Realmente solo habla de porcentajes, de 0 a 25%, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100%, independiente del sitio que estén ocupando. Entonces, nuestro trabajo ahí es calcular qué porcentaje está ocupado y asignarle un RISER. Según la población, es la edad en la que lo estamos analizando. Una cosita muy relevante de este método es que se utiliza ya en la etapa más tardía. Es el último método de dosificación que podemos usar porque nos va a dar mucha información, como vamos a poder ver aquí. De forma temprana tenemos aquí un riser cero, podemos ver la cresta ilíaca y por arriba una imagen radiolúcida, que es ese famoso cartílago que no ha recibido dosificación. Nos podemos dar cuenta de qué tan joven es el paciente porque también tenemos la acrofisis y la epífisis femorales, sin fusión alguno, pero ya con desarrollo. Por lo tanto, este paciente recibió un puntaje de riser cero, menor a 13 años en las nenas, menor a 15 años en los niños. Posteriormente, podemos ver este pequeño cambio. Aparece una zona radiopaca que no ocupa más del 25% de la cresta ilíaca y este es riser 1. Podemos ver también datos indirectos de la maduración del individuo que se manifiestan a través de la fusión de las epífisis y las acrófisis femorales. En este caso podemos ver de forma bilateral la extensión del centro de dosificación, ocupando más del 25%, llegando ligeramente por debajo del 50%. Esto es llamativo, pero recordemos que este es un varón. Entonces, como los varones vienen con una maduración un poco más lenta, perdón, esta es una nena, y a veces esto pasa que se nos atrasa y hay temas de retardo en la maduración. Eh, Aquí podemos ver un centro de dosificación que ya ocupó una mayor, exactamente, entonces ya estamos por arriba del 75%. Nuevamente, aquí ya tenemos completamente los datos y aparece un segundo hito de maduración, que es el centro secundario de dosificación del isquio. Este centro normalmente aparece después de los 15 años en las niñas, después de los 16 años en niños. Luego tenemos el RISER 4, en el cual podemos ver completa la osificación. Sin embargo, notamos esta banda radiolúcida entre el hueso ilíaco y la apófisis. Es realmente un hallazgo a veces complicado de diagnosticar, pero bueno, se queda como un RISER 4 porque no está completamente fusionado. Aquí podemos ver la imagen de un centro grueso, bien desarrollado y completamente fusionado, que ya sería el RISER 5. A veces una de las cosas más difíciles para el ojo inexperto es distinguir entre el RISER 5 y el RISER 0. Entonces, de la forma más fácil, si no tenemos la edad del paciente a la mano, es simplemente ver cómo se están comportando el resto de los centros de dosificación en la periferia. Hay otros métodos, ahorita hablamos de lo que más se hace acá, pero también se puede enviar la rodilla. La rodilla, hay una cantidad enorme de métodos que están valorándola. Algunos de ellos incluso se están utilizando en resonancia magnética, pero naturalmente, si ya de por sí es complicada la maduración ósea, si le agregas todavía el que alguien sepa ver la resonancia magnética adecuadamente, estamos limitando mucho el grupo de personas que lo pueden diagnosticar. El más tradicional, y particularmente por el apellido que lleva ahí, es el de Pyle y Hoare. Pyle, como bien le suena, es de Greulich y Pyle, y entonces aprovechó los estudios del Atlas para también hacer un poco de los estudios de la rodillita. En una forma clínica común en la práctica privada, básicamente se usa para los bebés, porque cuando están recién nacidos ya deben de tener osificación de la epífisis femoral. Si estaban pensando en una mamá hipotiroidea que pudo haber afectado al producto, entonces normalmente se toma esa radiografía y determinamos que sí viene retardado. Es lo primero que podríamos ver con ellos. Y bueno, cada uno de estos podemos ver cómo ya están marcados con la morfología, el desarrollo, y cada uno de ellos tiene asignado un valor. Si se dan cuenta, viene dividido en tres grupos. Esto aplica para absolutamente todas las epífisis. El primero de ellos es el grupo de aparición. Desde el momento en el que inicia la osificación,
hasta que empieza a tomar la forma esperada. El segundo es el de desarrollo. El desarrollo se refiere a que va pasando de ocupar solamente menos del 50% de la metáfisis a extenderse al 100%. Y finalmente viene el grupo de la fusión, que va desde que alcanzó a cubrir completamente la metáfisis hasta que logró la fusión completa. Entonces, en todos estos métodos que vamos a analizar epífisis, siempre es importante tener en mente el comportamiento en relación a la base metafisiaria adyacente. Un método también socorrido y relativamente frecuente es el de la mano. La mano nuevamente tiene ciertas complicaciones. Algunos métodos utilizan exclusivamente la muñeca, otros utilizan los epífisis, otros usan todo. Y el mayor problema es este. Cuando llegan y me preguntan, oye, ya tiene el pisiforme, ¿qué edad tiene? Todos ustedes conocieron al doctor Takenaga. Yo le hacía la misma pregunta, maestro, ¿qué edad tiene? ¿Por qué no tomamos la muñeca como referencia? La respuesta del doctor Takenaga era que es de lo más irregular del mundo hablar de huesos del carpo. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Esta es la bibliografía aceptada al día de hoy. Los primeros huesos en aparecer son el grande y el ganchoso. Estos huesos deben de estar en promedio a los 6 meses ya debieron de haber aparecido. Perdón, antes de los 6 meses. Y no nos va a aparecer ningún otro hasta los 6 meses. Luego va a aparecer otro. Vean el desarrollo que ya tuvieron grande y ganchoso y aparece aquí apenas esto. Se trata del piramidal. El valor de la izquierda son las niñas, 2 años. El valor de la derecha son los niños, 3 años. Luego podemos ver, estos siguen con un desarrollo bueno, este creció y aparece un cuarto centro. Se trata del semilunar. Si se dan cuenta, el semilunar y el trapecio deberían de haber aparecido al mismo tiempo. Sin embargo, en este paciente y en muchos otros que tenemos en el archivo de imagen, no aparece. Es un hueso relativamente irregular en su osificación. Aquí tenemos otra imagen, me salté la importante, pero aquí tenemos el trapezoide. El trapezoide y el escafoides deberían de aparecer entre los 4 a los 6 años y efectivamente aquí vemos trapezoides, escafoides y el trapecio. Dense cuenta de cómo tienen exactamente la misma maduración, a pesar de que se supone que debió de haber aparecido el trapecio un año antes a los otros. Esta es la irregularidad de la que hablamos. Finalmente, bueno, este ya es el más fácil de todos y es con el pisiforme, cuando ya vemos los dos arcos del carpo completamente desarrollados, bien alineados y con crecimiento normal. Si se dieron cuenta, en estas mismas manos podemos observar algo. Empezamos desde la mano de un pequeño bebé en el que solamente tenemos osificación del radio, sin ninguna otra epífisis osificada. Posteriormente va apareciendo la del primer metacarpiano. Luego podemos ver cómo empiezan a aparecer las de las falanges. Lo que decíamos, se van osificando hacia afuera. La totalidad de esto, unas bandas de Park y Harris, van creciendo del centro hacia la periferia, empiezan a rebasar esa base y bueno, van a ver adelante lo que pasa después, la fusión. Entonces, por esa misma irregularidad y otros datos, es que debemos de analizar todo esto. Particularmente, ¿qué es lo que le vamos a ver a cada grupo? Los pacientes prepuberales, cómo está la epífisis en cuanto a ancho y espesor. En la pubertad, cómo va ese moldeamiento epifisiario. De forma más tardía, cómo está la fusión de esas epífisis. Y finalmente, cuando ya se fusionó todo lo de los dedos, ver cómo se están comportando el cúbito y radio, que suelen ser los últimos que nos van a dar información por ahí. Y ahora sí vamos en forma a los métodos más socorridos, que son los de la mano. En cuanto a la mano, vamos a hablar de dos grandes grupos. Tenemos los atlas cualitativos y los métodos cuantitativos. Cualitativos, el ejemplo de oro es el Greulich-Pyle. Tomamos una mano, a la derecha ponemos el manual, si tenemos suerte de tener el manual en línea, y vemos, sí, niña, tiene 5 años, ¿se parece, no se parece? Sí, se parece, perfecto, tiene esta edad. Eso es el método que suelen hacer la mayoría de personas. Es un método muy fácil de hacer. Como pueden ver acá, toma
1.4 minutos, incluso en un operador inexperto. Obviamente no toma en cuenta que tengan que buscar en internet el manual gratis y pirateárselo de SlideShare, pero ya que lo tienen, se puede. Ya es tan viejo que ya no tiene dominio público. Entonces, el estudio se hizo entre 1931 y 1942 y no se ha vuelto a hacer. Ya de arranque, nosotros sabemos que no pueden haber pasado ya 80 años y que no tengamos nuevos estándares de referencia para este. Pero bueno, aún así, como es tan rápido, más del 76% de los médicos responsables de evaluar edad ósea en Estados Unidos prefieren utilizar este método. ¿Quiénes son los responsables? Los radiólogos y normalmente los endocrinólogos pediatras somos los que llevamos la culpa de usar este método tanto. ¿Cómo funcionó y por qué a mí no me gusta y por qué creo que a muchas personas no les gusta, al menos en este país? Se tomó exclusivamente 1000 pacientes. Una condición básica era que debían de ser blancos. Fue en un hospital privado en Ohio y por lo tanto era un grupo de clase media y alta en Estados Unidos. Entonces ya desde ahí traíamos un sesgo poblacional bastante relevante. Solamente tomaron 31 radiografías para los hombres, 27 para las mujeres y nos ayuda a ver, según Greulich, de los 0 a los 18 años y de los 0 a los 19 años. El problema, como se podrán imaginar y como demostramos en las imágenes previas, es que a veces no vas a poder enlazar la imagen de tu paciente con una imagen del atlas. Y eso generó algunos problemas en cómo diferentes operadores determinaban la edad. No sirve de mucho en menores de 6 años por esa variabilidad tan grande que hay en los huesos del carpo y solamente está comprobado como útil en Australia, Oriente Medio. Definitivamente no sirve en África y Asia y en poblaciones heterogéneas como Estados Unidos ya no es tan útil por el grado tan alto de mestizaje. ¿Cuál fue la respuesta de Europa? Tanner Whitehouse. No hay mucho que decir de Tanner. Es básicamente todo lo que les gusta hacer. Lo hicieron en 1930 la primera versión. Tomaron exclusivamente población europea. El primer estudio se realizó en Glasgow. Cito, era un hospital público, tenía un grupo más heterogéneo, pero aún así siendo específico Escocia, teníamos algunos problemas de sesgo. Este método no es cualitativo, es cuantitativo. Entonces tomamos valores para cada uno de los huesos estudiados que varían según el sexo, se les da una etapa, se suman y se grafican. No es tan fácil que tengamos opiniones diferentes entre operadores con este dado que tienes que medir la mayor parte de las cosas. Nos va a dar un puntaje fácil de comparar porque no tienes que acordar de nada más que si era A, B, C, D, E, F, G, H y en algunos casos sí. Y bueno, nos va a asignar por poblaciones. El primer método, este de 1930, tomó en cuenta 20 huesos. ¿Qué huesos? Cúbito, radio, el carpo y todos los huesos de la mano. Después surgió el Tanner Whitehouse 2. Como todo, era mucho tiempo dedicado a estudiar exclusivamente una edad ósea. Tanner Whitehouse hizo 3 versiones que se actualizaron con una población más heterogénea porque el grupo tomó 4 centros. Y entonces surgió una versión actualizada del Tanner Whitehouse 1, una versión en la que solamente se toma el radio, el cúbito y los huesos cortos, de ahí RUS, una short bones, que es el que usamos aquí, y uno que solamente tomaba el carpo. Obviamente el del carpo nunca despegó mucho. ¿Por qué les digo que nosotros usamos el Tanner Whitehouse 2 RUS? No sé si han visto que siempre ponemos esa leyenda de según el atlas de fulano de tal, modificado por Bilbao, se otorgan los siguientes puntos. Este es un grupo de una clínica que, como el nombre lo dice, se encuentra en Bilbao. En 1991 se reunieron 3 autores, Sánchez, Hernández y Sobradillo. Hicieron un atlas del pie, que es el que usamos acá, y aprovecharon a su población para también hacer un ajuste y sus propias percentilas para la población hispanoamericana. Entonces, este es de los que más ligan con nuestra población. Ya de arranque tiene 5.266 radiografías como base, lo cual ya son 5 veces más de lo que tenemos en el Greulich, y está bastante difundido en nuestro grupo latinoamericano. Finalmente surgió un Tanner Whitehouse 3
exclusivamente en RUS y son radiografías adquiridas en los mismos pacientes durante 10 años, de 1950 a 1960. Si se dan cuenta, este está mucho más actualizado, a pesar de que solo diga 2, y por eso es el que estamos utilizando. ¿Cuál es el problema de este maravilloso método? Toma en promedio 8 minutos por operador para llegar al diagnóstico. Entonces, no es algo que muchos quieran hacer. Afortunadamente, como aquí tenemos un buen volumen de estas, pues se nos asigna el tiempo para poderlas ver con calma. Les voy a poner algunos ejemplos de esto. Volviendo a las manitas, vamos a ignorar completamente el carpo y nos vamos a ir solamente al radio, al cúbito, y vamos a dividir la mano en ejes: el eje radial, el eje cubital y el eje medio. Cada una de estas va a tener sus metacarpianos, sus falanges, y sobre estas es en las que vamos a ir haciendo el análisis. Antes de empezar con eso, es importante saber si tomaron bien la radiografía en el centro referente. A veces, no sé si les ha pasado, pero nos ponen la mano como oblicua, encimada. No es mucho problema cuando no hay osificación, pero cuando ya estamos en las etapas donde tenemos que valorar la fusión, nos puede complicar un poquito el diagnóstico y hacer que les estemos sobreestimando. Entonces, la técnica es palma de la mano sobre el chasis, con los dedos bien abiertos y alineando el eje medio con el radio del cúbito. Si se dan cuenta acá, esta técnica está mal porque esto va para allá y esto está acá. Entonces, es un criterio importante. Obviamente vamos a valorar qué tanto beneficio hay de la radiación adicional. En este caso no fue necesario repetirla porque no teníamos mayor osificación. Este paciente, este es uno de los temas por los que nos usa en todos los pacientes Tanner Whitehouse 2. Los porcentajes nos van a permitir graficar entre los 2 años y los 17 años. Se divide en un total de 1000 puntos. El problema con esto es que es no graficable. No hay forma de que solamente con los puntos que le asignas con un A al radio puedas ponerlo y que ustedes lo puedan ver. Entonces no tenemos parámetros y normalmente aquí vamos a hacer, al menos en Pedregal, un método alterno para que no se vaya su paciente sin el diagnóstico. Se tomó la mano, no es útil, le vamos a tomar la lateral de pie para que aunque sea se lleven un dato de qué maduración tiene el niño. Posteriormente podemos ver un paciente más crecidito, en el cual el radio ya se desarrolló más y empiezan a aparecer múltiples epífisis con una extensión que es menor al 50% de la metáfisis. Un poco más tardía en esta radiografía podemos ver cómo ya todas están bien desarrolladas, bien anchas, pero ninguna de ellas ha iniciado el proceso de moldeamiento. Y en la forma casi más tardía podemos ver lo que es la fusión, las 3 etapas que les decía, desde que aparece hasta que se fusiona. Aquí podemos ver cómo lo único que quedan son remanentes esclerosos del sitio en el que, por un efecto llamado match, las porciones de las epífisis con la metáfisis pegadas se pueden ver todavía como esta línea, pero son estructuras ya completamente pegadas y propias de pacientes que ya tienen más de 14 años en promedio. Si podemos ver aquí, tanto radio como cúbito aún presentan una banda radiolúcida, que es la traducción de la fisis, y bueno, es lo último que se va a fusionar en estos niños. Hay otro método, si creíamos que este es complicado, existe el método de Fels y Roche. Es el método más exacto, tiene la mejor base de datos de todos los publicados tradicionalmente, con 13.823 radiografías. Se hizo entre 1928 y 1974, nos garantizó el seguimiento de los individuos desde los estadios más bajos hasta la fusión completa, pero hay que medir 111 cosas. ¿Qué características? ¿Está o no está el centro de dosificación? Si está, ¿qué tan grande es? Según el tamaño también, ¿qué grado de moldeamiento tiene con la metáfisis? Diámetros longitudinales del carpo, diámetros mayores también de los huesos del carpo, hacer las sumas y bueno, básicamente no hay nadie que se lo sepa de memoria como para reducir el tiempo. Es bastante complejo y fue el primer método que se utilizó para inteligencia artificial, pero por lo mismo lo difícil del procesamiento, las computadoras actuales no lo suelen responder en menos de 10 minutos. Entonces sale igual que hacer cualquiera de los otros, pero mucho más caro. Algo bien importante es que si vamos a utilizar un método el que ustedes quieran, siempre vamos a comparar con el mismo método.
Entonces, ¿por qué? Se encontró que hay un grado de variabilidad de hasta un año según métodos. Entonces, a veces tenemos la maduración ósea reportada por algún laboratorio que no diré el nombre, que nos lo da con Greulich-Pyle. Luego vienen aquí con nosotros y se les reporta con Tanner Whitehouse 2. Por algún motivo ya no se queda con el endocrino tratante y se va a otro lado con algún otro médico y lo único que tiene es, me dijeron en el primer estudio que tenía 10 años y en el otro que tenía 9. Entonces van a decir, no, no puede ser, se equivocaron, se retrasó un año. Esto simplemente es un error porque no se está tomando en cuenta qué método fue el que se usó para el control. Adicionalmente, qué tanto va a variar depende de la etnia, del género y de la edad puberal. Ya saben que cada uno está establecido hacia una cosa. Por todo este tema del tiempo que toma, la falta de personas capacitadas para dictarlo y estas variabilidades, es que se han desarrollado sistemas automáticos. Parece que la inteligencia artificial fuera algo reciente, pero el primer uso de la misma fue en 1991 con algoritmos por computadora que se encargaron de contrastar el Greulich-Pyle con la radiografía y hacer lo que hacemos nosotros de se parece o no se parece. De 1991 a la fecha, bueno, el artículo que se consultó, que era el 2021, se han desarrollado 15 sistemas para determinación de maduración ósea. El problema es que estos 15 sistemas no tienen estandarizados los métodos. Entonces no es posible contrastarlos entre ellos para saber cuál es el mejor. En 2008 viene el método favorito de todos para determinar edad ósea, que es BonExpert. BonExpert nos permite determinar edad ósea por Greulich-Pyle, Tanner Whitehouse 2 o 3. Nos da gráficas y nos responde de 1.5 a 4 minutos según el grado de complejidad de la radiografía. Nos da un grupo de edad entre 2.5 años y 17 años para analizar y es sensacional. ¿Por qué no lo tenemos en todos lados? Esta es una imagen, una captura de pantalla del día de hoy, en el cual me quieren cobrar 20 euros por una maduración ósea que teníamos acá. Entonces, si asignamos al valor de tomar la radiografía más esto, puede que ya no sea redituable para nadie. Hay hospitales como el Federico Gómez que sí tienen una solución integrada a su PACS, en la cual tienen costos más bajos y bueno, los consideran útiles. Sin embargo, la mayoría de hospitales no tienen un volumen tan alto como para justificar un acuerdo que disminuya esto. Ha habido otras soluciones de inteligencia artificial. Hoy en día, con el aprendizaje de máquinas, se busca desarrollar estas, pero todas acaban siendo de paga y bueno, nos complica un poco. También está el tema del PACS. Son soluciones que se deben de integrar con el administrador del PACS. Y los administradores de este sistema de archivo de imágenes son un poco celosos de lo que está ahí adentro porque pueden ser una vulnerabilidad para la información del paciente. Entonces no es muy común que dejen que les instales el programa y que tenga acceso sin restricción a esto. Entonces por eso es que en muchos lugares seguimos haciendo un método manual. Ya nos alcanzó también la tecnología y ya hay un método que se llama Vonage, en el cual estamos utilizando ultrasonido. ¿Por qué dicen que se cimienta particularmente en la ausencia de radiación, en lo fácil de repetirlo, en que ya realmente se hacen las mediciones en automático? Entonces el paciente coloca su mano en un transductor largo, largo, largo. Aquí está agarrando un cristal que es el piezoeléctrico, que es el que está mandando los pulsos. Estos son los receptores que agarran toda la información y entonces hace 15 mediciones de todos los huesos en un periodo de 5 minutos. Digo, 11 mediciones, perdón. Y con esto ya nos da un valor estandarizado. Esta máquina no tiene mucho tiempo de haberse puesto en marcha y actualmente no hay suficiente información como para decir si nos es útil o no, por lo mismo de que es difícil contrastar entre diferentes métodos de imagen. También en resonancia magnética se está implementando cualquiera de los métodos que hablamos anteriormente, se puede implementar en resonancia magnética. Naturalmente, una adquisición por resonancia magnética incrementa los costos de una forma desorbitada, pero bueno, son tres métodos que nos pueden permitir determinar esto. En esta tabla que nos resume básicamente los métodos, sus desventajas, sus ventajas y el riesgo de radiación, podemos ver cómo se compara Greulich, Tanner, Fields, las técnicas asistidas por computadora y el ultrasonido, viendo lo que les decía.
Lo peor del Growlish es la variabilidad entre observadores. Su gran ventaja es que es muy fácil de hacer. En el caso de Tanner Whitehouse, una desventaja es que es subjetiva esa valoración de, creció, no creció, está chiquita, está grandota, es muy tardado, pero resulta que en los estudios que se han hecho contrastándolos es mucho más exacto que el Growlish File. El Fels, hay poca experiencia por lo mismo de que no se hace en ningún lado y bueno, toma mucho tiempo y no hay una forma estandarizada de la valoración de los errores del mismo. Sin embargo, para el uso forense es el mejor. Las técnicas, bueno, aquí tienen. Siempre todo lo que nos utilice una computadora nos va a dar más precisión, más certeza. El problema es que no todo radiólogo lo va a querer hacer o lo va a saber hacer. Entonces, antes de concluir, digo, todos sabemos la importancia que tiene esto, pero sí me gustaría hacer hincapié en la relevancia de los métodos, saber cuándo mandarlos. Un paciente idealmente entre 2 y 15 años debe de tener siempre una mano como parte de su abordaje. Ya cualquier otra radiografía que quieran complementar es idónea, pero sí es muy importante resaltar el rol de la mano para la valoración ósea. No sé si tengan alguna duda.